En Aragón Radio, Historia de Aragón. Con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Una de esas viejas fortalezas históricas diseminadas por el territorio aragonés se encuentra en las mismas estribaciones del río Ebro, siendo construida a finales del siglo XI para terminar de someter a la todavía poderosa taifa de Zaragoza. Un castillo en el que años más tarde toda una reina de León fue encerrada por su marido, siendo después rescatada por su amante como si del guión de la mejor película de aventura se tratara. Hoy os contamos la historia del castillo de Supercaesaragusta, más conocido como la fortaleza de El Castellar. Soy Sergio Martínez, en la técnica está Joel Belda y te doy la bienvenida a este viaje por la historia de Aragón en Aragón Radio. Seguimos avanzando en esta sexta temporada de este programa, en el que regresamos a la senda de los castillos, ¿no? ¿Os acordáis de un programa que se llamaba La Noche de los Castillos hace años? Yo era crío, pero podría volver. O sea, a mí me moló mucho, a mí me marcó de pequeño, aunque es verdad que tenía sus cositas, ¿no? Pero estaba chulo. Pues bueno, hoy vamos a añadir un nuevo capítulo más a ese recorrido radiofónico que estamos realizando a través de la historia de algunos de los castillos más importantes de la geografía aragonesa. Una colección en la que ya hemos hablado de castillos como el de Loarre, Peracense, Monte Aragón y el último en esta misma temporada, el de Castellote, cuya historia con los templarios y ese asedio que sufrieron por las tropas reales durante casi un año a inicios del siglo XIV os contamos en el episodio 9 de esta sexta temporada y que como siempre ya sabéis que lo tenéis disponible para escuchar en podcast en aragonradio.es. Pues vamos allá con el quinto castillo de la colección que, tal y como acabo de comentar en la presentación del episodio, es el castillo de El Castellar, al cual ya hemos hecho referencia de pasada en algunas ocasiones y que va a centrar toda nuestra atención en los próximos minutos. Además vamos a llamarlo también por otro nombre que es como realmente aparece en muchos de los documentos aragoneses de la época, desde coetáneos del momento, ¿no? Porque luego tenemos a Jerónimo Zurita que ya nos lo llama como El Castellar. Pero en época en la que se construye a finales del siglo XII, principios del XIII, cuando tiene realmente importancia, pues tenemos ese curioso topónimo de Supercaesaragusta, que la verdad es que es como coger un superhéroe, ¿verdad? Y de estos de las películas de superhéroes y pues me imagino yo a un Supercaesaragusta, una especie de superhéroe vestido a la romana. No sé, me estoy empezando ya... Qué friki que eres. Sí, ahora que te va Santiago, que bueno, pues para hablar de todo yo vamos a tener a Santiago, ¿verdad? Bienvenido, Santiago. Hola a todos, queridos oyentes. Me he empezado aquí yo a liarme yo a la banda yo solico, y, ¿verdad? Sí, siempre que puedes tienes que meter algo friki por el medio. Mi lado friki, ¿verdad? Sí, a ver, pues este programa que va a tratar sobre el Castellar, bueno, pues que sepáis que, aunque no lo tratemos en este programa, esa zona tiene una riqueza arqueológica alucinante, ¿no? Porque hay, pues, muy cerquita hay unas minas de sal, las de Remolinos, bueno, que desde la más remota antigüedad, pues, se aprovecharon y que han sido muy importantes, no solo para la economía local, ¿no? Sino incluso para todo lo que es el territorio aragonés, ¿no? Y ha habido pues allí asentamientos, y hay restos allí de todas épocas, ¿no? Celtíberos, de todas épocas, romanos, o sea, hay bueno, restos ahí a patadas, ¿no? Y lo de las minas de sal que me comentabas de Remolinos, mira, todos los miércoles paso por ahí, cuando vuelvo de Gallur y de Tauste de los cursos que imparto ahí, pues todos los días y siempre me acuerdo de las minas de sal. Y digo, mira, las minas de sal de Remolinos. Bueno, pues ¿tú veías La Noche de los Castillos? La veía. ¿Te gustaba? Sí. ¿A quién no? Tengo que reconocer que era muy niño por aquel entonces. Sí, ¿qué tendríamos? Yo qué sé, 10 años o no sé qué no fue exactamente. Una cosa así, o igual más pequeño. Mira que hicieron pocos programas, pero es que además me acuerdo que el primero, creo que el del estreno fue en Loarre.
Fue el de Loarra, además, que, macho, qué peso castillo tenemos aquí, ¿no? Y, oye, podrían hacer una especie de Remember. ¿Y te imaginas también a un superhéroe llamado Super Caesar Augusta que hable en latín y se vaya vestido de romano y ave, ego sum, Super Caesar Augusta? La verdad es que no soy yo mucho de superhéroes. Bueno, en fin, que vamos al turrón porque, en fin, que si no, luego vamos corriendo, ¿no? El caso es que vamos a hablar de una fortaleza que, como siempre, al igual que todos los temas que tratamos en este programa, pues está llena de historia, y en ese marco nuestro relato centrará buena parte de la atención en un curioso suceso, ¿no? Nos referimos al hecho de que toda una reina de León acabara allí hecha prisionera por su marido. Bueno, no hago spoiler, ya sabemos que es Urraca, la reina Urraca, y su marido, pues ese es Alfonso el Batallador, ¿no? Hablo de esta reina Urraca, hija y sucesora de Alfonso VI de León, y por unos pocos años también esposa de otro soberano, este rey Alfonso I el Batallador, rey de Aragón y de Pamplona, que como ya sabéis, pues también lo fue de León durante esos pocos años, e incluso además Imperator totius Hispaniae, es decir, emperador de todas las Españas. Pero bueno, vamos a empezar haciendo un aviso, por si alguien no conoce mucho esta posición defensiva, porque hoy en día... porque es verdad que hasta ahora hemos hablado pues de fortalezas que todavía se conservan bastante bien dentro de lo que cabe, ¿no? Eso según qué casos. Pero hoy en día lo que hoy podemos encontrar del Castellar o de Super Caesar Augusta son unas auténticas ruinas, en un avanzado proceso de destrucción ya casi prácticamente irreversible en la mayor parte del recinto, ¿no? Dada en parte la naturaleza del lugar, muy castigado por la propia erosión del escarpe en el que se sitúa, a los materiales que se utilizaron, también al abandono al que ha sido sometido durante siglos y también, por supuesto, a los expolios, ¿no? Y oye, igual algunos de esos expolios se deben a esa leyenda que os contamos, si os acordáis, los que lo habéis escuchado hace muy poquito, ¿verdad? ¿Te acuerdas, Santiago, que hablamos el programa este que hemos dedicado hace poquito a las leyendas del Aragón andalusí, que habla de un tesoro oculto por los mudéjares de la zona, cuando fueron obligados a convertirse en el cristianismo? Pues se supone, hay una leyenda que nos contaste tú, que pues habían dejado sus tesoros, sus caudales escondidos por ahí entre las ruinas del Castellar. Sí, eso es. O sea, si no sería del Aragón andalusí, porque esta leyenda es posterior. Pero sí, es andalusí porque eran musulmanes al fin y al cabo que todavía estaban en Aragón. Bueno, mudéjares. Sí, del Aragón mudéjar, dejémoslo en el Aragón mudéjar. Eso es, ¿no? Y en cuanto hablábamos de la orografía del terreno, ¿no? Que es fácilmente erosionable y es que está está en un entorno de cárcava, ¿no? Sí, o sea, sé que de barranquera, de un secarral, ¿no? Donde las lluvias cuando se producen pues son tienen tendencia a ser torrenciales. Las pocas lluvias que se producen al año, erosionando todo, son materiales de sal, de yesos, sobre los que está asentados los restos. Arenisca, entonces, claro, tapial. Entonces, claro, eso pues no favorece a que se conserve muy bien, que digamos, ¿no? Pero bueno, más allá de bromas de si los expolios fueran por historias de leyendas, que espero que no, y desde luego no vayáis a buscar ningún tesoro porque no vais a encontrar ningún tesoro allí, y aparte eso sería ilegal, ¿no? Porque eso tiene que haber siempre un arqueólogo por medio, ¿no? Una arqueóloga. Es una zona que además es de difícil acceso, ya que parte del terreno aledaño se encuentra dentro del campo de maniobras militares de San Gregorio, y la mejor forma de acceder es cruzando el Ebro con una barcaza que pertenece al Ayuntamiento de Torres de Berrellén, que es en el término municipal en el que encontramos este castillo, ¿no? O sus ruinas, pero que esta barcaza solo está en funcionamiento un día al año, que yo sepa, en la romería, que se celebra cada 8 de mayo. ¿No? O sea, que no vaya a ser que vayáis, hemos escuchado el programa, vamos a ir a pasar la tarde y maldito Sergio, maldito Santiago, que nos han hecho venir, no se puede llegar hasta ahí. O sea, avisamos, desde luego, puede ser una buena oportunidad pues esta romería para visitar esas ruinas, que además muestran unas vistas realmente espectaculares desde arriba, desde el Valle del Ebro y de las tierras circundantes. Si no me equivoco, creo que hay otro día más. Es posible. En el año, ¿no? Que es fiesta de la localidad también y que también está en funcionamiento esta barcaza. No lo recuerdo bien, ¿eh? De hecho, es lo que iba a comentar. Si existe alguna forma legal de poder visitarlas fuera de esa fecha sin tener que cruzar los campos de maniobra militares y tal, pues os animamos a todos los miembros de la comunidad de oyentes que hemos creado, ¿no? De este programa, pues que nos lo compartáis en los comentarios y lo compartáis con el resto, porque dice, oye, que tal día también, o de esta forma también se puede ir sin ningún problema. Así que bueno, sin que te detengan los militares, ¿no? O cosas así. El caso es que, bueno, todas esas vistas que os comentaba desde ahí, desde las ruinas del Valle del Ebro, es que también nos muestran, pues realmente esas vistas espectaculares de esa zona
zona del Valle del Ebro y de las tierras circundantes, pues explican perfectamente la decisión de establecer en ese lugar ese castillo. Asunto que, bueno, ya vamos a desarrollar más en los próximos minutos, ¿no? Pero eso ya nos lo muestra, sin que te lo expliquen, si estás ahí, sobre todo ves un atardecer, sobre todo, que yo estoy muy romántico hoy, ¿verdad? Pues oye, nos explica un poquito el por qué se utilizó ese emplazamiento. Claro, es que está en unos escarpes pegados al río Ebro, ¿no? Desde los que se ve toda la planicie. En la margen izquierda, Claro. por si acaso. Eso es, y desde ahí pues se ve toda la planicie de la margen contraria, ¿no? De la margen Claro. derecha. Pues dicho de todo esto, vamos a hablar de la historia de esa fortaleza, Eso es. que ya toca, construida en los años finales del reinado de Sancho Ramírez, rey de Aragón y de Pamplona. Eso es que en esos años, y gracias al desarrollo de todas las bases de crecimiento demográfico, comercial, económico y militar que se habían ido dando durante su reinado, el de Sancho Ramírez, pues desde su llegada al trono, que recordamos que se produce en el año 1063, ¿no? Cuando fallece su padre, Ramiro, cuando intenta conquistar Graus a los musulmanes. Y bueno, pues gracias a todas esas bases estaban viendo ya los frutos de estas políticas con los avances territoriales que estaba realizando el todavía pequeño reino de Aragón, ¿no? Un reino que es verdad que seguía siendo territorialmente pequeño a esas alturas. Estamos situándonos ya a principios de la década del 1090, pero que durante la segunda mitad del siglo XII ve aumentar su prestigio, especialmente el de su monarquía, el de la monarquía aragonesa con esa dinastía jimena, logrando pues importantes alianzas internacionales que es que le sitúan en primera línea de la política del suroeste de Europa, ¿no? Pues bien relacionado con otras entidades políticas, en lo que denominamos como el mediodía francés, e incluso muy bien relacionado pues con la misma Roma y el papado. Recordemos una vez más el famoso viaje de Sancho Ramírez a Roma en el año 1068, cuando es coronado y se declara vasallo, ¿no? Pues eso le da, pues entre otras muchas cosas, a la monarquía aragonesa, aparte de legitimidad, le da una serie de contactos internacionales tremendos. Claro, pues todas estas acciones, ¿no? Todas estas políticas, ¿no? De impulso demográfico, comercial, económico, también de alianzas internacionales, diplomáticas y todo ello iba encaminado pues a hacer realidad una política expansiva muy ambiciosa. Pues en la documentación se menciona en varias ocasiones la idea de la monarquía aragonesa de extender su poder por todo el Valle del Ebro, desde Tudela hasta Tortosa. Y para lograrlo, en esos momentos, con el reino aragonés todavía encastillado en los valles pirenaicos y ralentizado en su avance por el complejísimo orográficamente prepirineo oriental, pues se tenía ya entre mente dos objetivos muy ambiciosos: Huesca y la misma Zaragoza. Exactamente. Es que eran objetivos realmente ambiciosos, ¿no? Porque se menciona muchas veces en varias ocasiones en diferentes documentos cuáles son pues ciertos planes de expansión. No es que lo tuvieran todo planificado, luego hablaremos un poquito más de ello, pero sí que tenían esa idea, ¿no? Zaragoza, que en Al-Ándalus era una ciudad importante más, pero que si lo ponemos en el contexto de la Europa del momento, pues tenía pues casi tantos habitantes, esa Zaracusta musulmana, como pues Roma en aquellos años, que era la capital de la cristiandad, digamos. Sí, bueno, es que Roma estaba de capa caída todavía, ¿no? Esa Roma Sí, medieval, pues pero que llegó a tener apenas 20.000 habitantes, se calcula en época, la antigüedad, sí. Estamos bien. En la Baja Edad Media, por ejemplo... aquí por esta época unos 30.000 o una cosa así, se calcula. Sí, pero Zaragoza, Zaracusta... Pues que Zaracusta estaba por ahí también. 20-25.000 aproximadamente, más o menos, en su momento de esplendor. Y algunos últimos estudios dicen que tendría más. Sí, porque de hecho los últimos años han ido apareciendo, bueno, ya es famoso el tema de cuando salió, porque ya hace unos 20 años, de lo del Paso de Independencia, de ese barrio de Sinaya y todo eso. Pero es que los últimos años, estamos ahora grabando a finales de 2024, han salido zonas urbanizadas de época islámica que se pensaba que no estaban urbanizadas hasta hace poco, al otro lado del Huerva, por ejemplo. O sea, que pueden dar muestras que, bueno, con las investigaciones que se hagan con esos restos, pues nos dará más información sobre de que si eran de vivienda o mixtos, en plan vivienda, temas de artesanía o lo que sea de... Bueno, pues, pero que hasta ahora no se sabía que eso estuviera por ahí, ¿de acuerdo? No se podía tener cierta idea, pero bueno, que iremos conociendo cada vez más historia con el paso del tiempo, con nuevas excavaciones, nuevas investigaciones. El caso es que, bueno, pues en el contexto que nos ocupa, pues que eran dos objetivos muy ambiciosos, ¿no? Para un pequeño reino anclado a los Pirineos, intentar conquistar Huesca y sobre todo Zaragoza, ¿no? Semejante ciudad. Pero claro, con esas alianzas... Bueno, y aquí de hecho podemos dar algunos esbozos de lo que son las estrategias de dominio del territorio que se llevaron a cabo por parte de la monarquía aragonesa en esas décadas finales del siglo XII y principios del XIII.
Porque aunque pueda parecer lo contrario, este tema puede ser bastante complejo, ¿verdad? Sí, sí, ¿no? La gente suele pensar en la guerra medieval, ¿no? Pues gracias a Hollywood, a los grandes relatos y como grandes batallas, pero la guerra medieval pues solía ser muy lenta, ¿no? O no tenía por qué, pero era mucho más compleja el proceso Sí. de lo que no en plan, venga, lo loco, venga. De hecho, O intentaremos... sea, los avances eran lentos, solían ser. Bueno, cuentas ahora Alfonso el Batallador que en 3-4 años se conquista todo el Valle Medio del Ebro, ¿no? Bueno, Pero bueno, eran circunstancias también especiales. Pero Sí, es había verdad. preparado el terreno ya durante generaciones Sí. para llegar ver, a eso. De este tema, porque es muy, muy, muy interesante, intentaremos hablar de ello de forma mucho más extensa dentro de no mucho tiempo en este programa, en esta misma temporada, si conseguimos traer al invitado que tenemos en mente y que ha publicado recientemente además un libro muy interesante al respecto, ¿no? Un ensayo muy interesante. Pero como se suele decir, bueno, hasta aquí podemos leer. El caso es que cuando hablamos de ese proceso de conquista sobre el territorio andalusí, por parte del Reino de Aragón al menos, claro, es que casi automáticamente se tiende a pensar en una conquista tremendamente planificada y de control del territorio, pero palmo a palmo, o sea, avanzar siempre en línea recta, palmo a palmo, etcétera, ¿no? Pues no. Sin dejar ningún territorio atrás no controlado por el enemigo. Pero eso no era así. No era siempre así. Lo cierto No. es que se puede llegar a plantear la duda de si la estrategia de avance podía ser más de control, de incluso no en plan voy a conquistar este territorio, sino voy a controlar cierto cobro de parias, cierto cobro económico antes de controlar directamente ese territorio enemigo. Así como luego ya pues el control económico de territorios andalusíes, todavía en manos andalusíes, pero cuyo control económico ya era parte del Reino de Aragón, ¿no? Y luego pues todo ese proceso quizás llevaría inevitablemente después a la conquista militar. Claro, era una forma de desgastar al enemigo que muchas veces se llevaba a cabo durante generaciones. Y de fortalecerte a ti. Y al final pues iba dando sus frutos, ¿no? Claro. Por otro lado, a veces se establecía como objetivo núcleos urbanos más o menos grandes o posiciones que podían establecer por sí mismos una importante proyección de control sobre el territorio circundante, provocando su conquista en la caída de otras muchas posiciones y territorios. Claro, ejemplo de ello son las llamadas fortalezas o castillos de aproximación. Exactamente. Ahí está el caso del castillo de Monte Aragón, construido en la década de 1080 por el rey Sancho Ramírez como parte de la estrategia para conquistar la cercana Huasca, la Huasca musulmana, pero al fin y al cabo Monte Aragón pues estaba lindando en esos momentos con el territorio plenamente dominado por el reino aragonés. Eso es. Así que si hay un caso que nos ilustra perfectamente este proceso, ¿no?, de castillo de aproximación en medio de territorio enemigo. Territorio enemigo, es el de Supercaixer Augusta o el Castellar. Es que es una fortaleza que fue levantada también en esos años, como muy tarde en el año 1091, que es cuando se menciona en la documentación conservada el nombramiento de un tenente de esta posición, ¿no? De un gobernador, un alcaide, yo qué sé, llamarlo así, un tenente, ¿no? Claro, y hay que fijarse bien en esa fecha, ¿no? O sea, año 1091. Claro. ¿Cuál es el contexto de esta fecha? Pues todavía faltan 3 años para el asedio al que sometió el rey Sancho Ramírez a Huesca, que además le acabó costando la vida, y 5 años para que la ciudad fuera conquistada por su hijo sucesor, Pedro I, tras vencer la batalla de Alcoraz. Es decir, es una fortaleza construida en pleno territorio enemigo, mucho más al sur de la zona dominada. Eso es. Esto es lo que demuestra que la estrategia de expansión no era tan sencilla como simplemente ir avanzando palmo a palmo en línea recta, pues establece, pues bueno, pues esta y otras fortalezas en pleno territorio enemigo. Es que el Castellar no tenía ningún tipo de conexión en esos momentos con territorios controlados por los cristianos, en este caso por el Reino de Aragón. Y es que estaba plantado en las mismas estribaciones del Valle de Medio del Ebro en el año 1091, cuando ni tan siquiera se había conquistado todavía Huesca, como estabas comentando tú. Sí, y a esta pues le seguirán otras fortificaciones, además. Otras fortificaciones en la zona, como pues Juslibol, como Miranda, ¿no? Entonces, bueno, de todas formas, y como comentábamos antes, esto lo desarrollaremos más en otro episodio porque es un tema muy interesante y que nos entrará en cómo se preparaba en aquellos siglos XI y XII una guerra paso a paso. Sí. En la estrategia, el cómo recabar información, la intendencia y mucho más. Es un tema muy, muy interesante. Claro. Y aquí surgen, ya que estamos en este punto, varias preguntas. Si estaba en mitad del territorio enemigo esta fortaleza del Castellar o de Supercaixer Augusta, ¿de qué vivía la guarnición que había en ella o qué ocurría en el caso de que, por ejemplo, fueran atacados? Porque si estaban en medio del territorio enemigo, por ejemplo, podía llegar estaba siempre la amenaza de un posible asedio enemigo y tal. ¿Qué es lo que ocurría en esas circunstancias, tanto para la manutención como para en caso de ataque?
pues seguramente vivirían del terreno, realizando ataques en la zona y saqueos cuando era necesario, aunque también actuaría en ciertos momentos como plaza de recepción del pago de parias, ya fueran económicas o incluso en especie, por parte de localidades de la zona para evitar saqueos. Ajá. Y en caso de recibir una acometida, las fuentes nos hablan de la existencia de una serie de sistemas de comunicación por medio de almenaras que se podían encender, avisando del ataque para poder recibir, en su caso, ayuda desde el norte con relativa rapidez. Y una vez más, pues aquí para los frikis, pues si habéis visto o leído El Señor de los Anillos, pero sobre todo si lo habéis visto, las almenaras de Minas Tirith arden, ¿no? Pues cuando piden los de Gondor ayuda a Rohan, ¿no? Pues básicamente el sistema es ese, con esos sistemas lumínicos, que además se han hecho estudios, en plan un poquito, bueno, estudios que es ir allí a esa zona, es decir, pues desde la siguiente posición que sabemos que ocupaban los aragoneses de cara a comunicarse con el norte, pues quizás no se veía una almenara en llamas, pero sí que se veía el humo, la columna de humo, ¿no? En este caso. Por lo tanto, pues se podía producir esa comunicación en plan, estamos siendo atacados, necesitamos ayuda. Pues ahí, bueno, pues el sistema también funcionaba. Eran sistemas de comunicación óptica al final. Claro, y ahora tú, imagínate, ¿no? Tener en tu reino varios castillos de estos, tocándote las narices permanentemente, ¿no? Pues lo que puede desgastar tu economía y lo que puede desestabilizarte, ¿no? Sí, y psicológicamente también, que es un factor que es un factor que a veces se pasa por alto, pero el tema de la psicología, de estar siempre con la espada de Damocles ahí colgada, de estos señores que nos están aquí vigilando, que es que al final aquí lo que estamos viendo con este castillo de Supercasa Augusta o el Castellar, pues es una fortaleza que contaría con una guarnición probablemente no demasiado grande, ¿no? Para así facilitar a su vez su mantenimiento, pero lo suficientemente importante para obstruir y amenazar las comunicaciones en esa zona del Valle del Ebro, a la taifa de Zaragoza, ¿no? Con otras ciudades de la zona que controlaba como Tarazona, Tudela, Tauste en su momento, ¿no? Las 5 villas todavía mientras no son conquistadas por los aragoneses, e incluso, no solo eso, sino proyectar una amenaza prácticamente casi directa e incluso visual a la propia capital Saracustí. Es que el Castellar estaba apenas poco más de 20 kilómetros de lo que era la Zaragoza musulmana. O sea, que es que incluso, además, quizás desde la ciudad no se veía la fortaleza, pero desde la fortaleza, desde lo alto en el escarpe, se veía Zaragoza, o los humos en invierno y tal, ¿no? De sus chimeneas y tal. Es que estaba, y claro, con esa se podía controlar visualmente un amplio territorio. Además, con el tiempo habría toda una red de fortificaciones o atalayas, porque lo has mencionado antes tú, Santiago, que no era la única, ¿no? Había pues otros castillos en la zona, o simples atalayas en toda esa zona de la estribación del río Ebro en su margen izquierda, claro. Y además controlaba una zona con unas minas de sal muy importantes. Sí, las hemos comentado de Remolinos. Que esto no hay que olvidarlo. Que las hemos comentado, sí, ¿no? y otros recursos, ¿no? Fortificaciones como esta pues fueron fundamentales para desestabilizar y acelerar ese proceso de decadencia de la taifa de Zaragoza, complicar sus comunicaciones, sus rutas comerciales y de abastecimiento, y en definitiva ayudar a lo que acabaría siendo más adelante la propia conquista de la ciudad, allá por el año 1118, ya con Alfonso I el Bateador, en el trono aragonés. Claro, es que fue, pues, es que lo hemos comentado al principio, es que fue punta de lanza en todo ese proceso estratégico de conquista, de control del territorio, poco a poco, e incluso pues en los primeros años cuando lo ordena levantar Sancho Ramírez, como mínimo hacia el año 1091, podría ser incluso un poquito antes, pero bueno, ya sabemos que está por ahí el año 1091, pues eso, en medio del territorio enemigo. Claro, o sea que Alfonso el Batallador es un crack que si digo que duplica territorios y casi triplica en su avance, pues me quedo corto porque casi los triplica, pero también recoge el fruto de generaciones anteriores, de lo que ha venido anteriormente, que están dando ahí la tabarra y acosando, y, o sea, por eso decía yo que al principio del programa que la guerra medieval pues que suele ser lenta, ¿no? Por eso. En el caso de Amena, claro, a ver, bueno, sí, nos referimos un poquito sobre todo. Es que este caso aragonés es muy curioso por eso, sí. Por esos inicios que al final son rápidos en cuanto a décadas de un territorio tan pequeño que enseguida crece. Le cuesta un par de generaciones, pero bueno, que al final le permite, pues eso, de una forma tan rápida, es decir, que unos inicios que no habrían quizás, por supuesto, nadie se habría imaginado probablemente que lo que hereda Ramiro I en el año 1035, pues un siglo más tarde exactamente, en el año 1135, dominará todo el territorio que dominaba. A eso me refiero, que es un siglo de historia, que son 100 años, pero es relativamente poco para todo lo que se desarrolla a partir de ese pequeño territorio. Pero bueno,
que lo que tú decías, es que es verdad. O sea, al final es un proceso pues mucho más lento de lo que podría parecer, que no es, venga, juntamos ejércitos y que a veces sí, pero no siempre, ¿no? Y el caso es que de su importancia, del castellar me refiero, nos habla, por ejemplo, también pues un viejo conocido nuestro como es Jerónimo Zurita, ¿no? Este cronista que recordemos que es del siglo XVI, que recoge información previa al que él pudo acceder, y también investigó, ¿no? Que además menciona no solo el castillo, sino parece que también un pequeño núcleo poblacional que surge gracias precisamente a la existencia de ese castillo. Y es que Zurita nos dice esto. En el año 1091 se escribe en la historia que el rey Sancho Ramírez pobló y fortificó a 5 leguas de Zaragoza el castillo y lugar del Castellar, junto al río Ebro, por ser cómodo sitio y fuerte, para hacer desde allí guerra al rey moro de Zaragoza. O sea, aquí nos está dando las claves, Jerónimo Zurita, un poquito las claves del por qué está ese castillo. Y lo que venimos comentando desde el principio del programa, las claves del por qué se establece ahí, por la posición que ocupa, ¿no? El cuándo se sitúa, según la información que él tiene, a qué distancia de la propia Zaragoza, y la motivación principal, pues que es al final hacer la guerra al rey de Zaragoza, al rey musulmán de Zaragoza. Claro. Pues es eso lo que dice Zurita, que confirma esa importancia que tuvo la fortaleza tanto en las décadas de 1090 y 1100, como durante el proceso de preparación del asedio desde 1117 a Zaragoza y la propia conquista de la ciudad a lo largo del año 1118, momento en el que el tenente del Castellar pues era Lope Garcés Peregrino. Que es el que ayudará en esos años también el que impulsa la conquista de la cercana Alagón. Claro, como tenente seguramente del Castellar, pues bueno, pues es que está muy cerquita, está un poquito más abajo de Alagón, camino de Zaragoza. Lope Garcés Peregrino, que fue el que educó a Alfonso el Bateador. Fue uno de ellos, uno de sus ayos. Uno de sus ayos, eso es, que no cualquiera. Sí. Y aunque ahora esté en ruinas, Santiago, el Castellar, ¿cómo llegó a ser, qué se sabe, cómo llegó a ser un poquito esa fortaleza? Pues Super Casar Augusta, o el Castellar, tenía un recinto de planta alargada, estrecha e irregular, situado junto al gran precipicio que mira al río Ebro, que protege uno de sus flancos y que a la vez le daba esa importancia estratégica al poder controlar visualmente desde allí un espacio geográfico muy amplio. En los últimos años apenas queda la que fuera la puerta de entrada, formada por un arco de medio punto, hecha en ladrillo como material constructivo principal, y junto a ese acceso pues quedan restos de unos potentes muros de tapial y piedra. También quedan algunos restos de parte de lo que fue el recinto amurallado y de algunos de los torreones. Probablemente nunca tuvo la espectacularidad constructiva y casi monumental de otros grandes castillos de los que hemos hablado hasta ahora en el programa, pero eso no quita que fuera una pieza clave en ese proceso de conquista del Valle Medio del Ebro, que acabaría desatando a Alfonso I el Bateador entre los años 1118 y 1122. Con toda esa preparación previa de décadas que mencionábamos, ¿no? Claro. A ver, es verdad que es verdad que puedes mirar, si no se puede ir, pues en internet existen fotos, alguna foto aérea de las ruinas del Castellar y dices, bueno, pues sobre todo el paraje, ¿no? Lo que se ve, que al final es un sitio chulo, que es lo que venimos comentando también desde hace rato, ¿no? Pero es verdad que, claro, si lo comparas, sobre todo también porque no han sido abandonados o se han recuperado, porque también hubo épocas en las que se abandonaron, pero claro, si lo comparas con castillos como Loarre, el de Peracense, Monzón, el de Monzón, claro. El de Monte Aragón, que Monte Aragón también estaba llevando un proceso por su abandono y tal de estas últimas décadas bastante importante de degradación, pero afortunadamente se está revirtiendo y porque bueno, pues están haciendo trabajos de investigación, de excavaciones y también de afianzamiento de las estructuras que hay allí, que está recuperando, y de hecho ahora ya estos últimos tiempos al menos se hacen visitas guiadas que hasta hace poco no se podían realizar, ¿no? Pues bueno, pues lo que sé, pero claro, el Castellar pues no ha tenido esa suerte, pero aparte por todos esos elementos constructivos que comentabas, materiales y que decíamos al principio, y su propia situación, pues bueno, pues es complicado mantenerlo, pero bueno, quizás ahí con el tiempo quizás se pueda conseguir, pero bueno, hay tantas fortalezas, hay tantas posiciones fortificadas en Aragón que al final pues es complicado llegar a todo, hay que reconocerlo, pero habría que hacer un poquito más, algunos esfuerzos, sobre todo en ciertos elementos como este que fue tan importante. Sin embargo, antes de todas esas conquistas que ayudó este castillo a realizar, sobre todo esa zona del Valle del Ebro y de Zaragoza en el caso concreto, y cuando el Castellar seguía siendo todavía un emplazamiento en medio del territorio islámico que servía como punta de lanza, la tradición nos cuenta que la reina Urraca de León llegó a ser hecha prisionera allí por órdenes de su marido. Una historia que sin duda parece de película.
Y aquí la pregunta que nos surge es: ¿cómo toda una reina titular del trono leonés pudo llegar a ser encerrada en ese castillo del Castellar, junto a las orillas del río Ebro, alejada de sus propios dominios y en una fortaleza situada en pleno territorio enemigo, en pleno territorio musulmán? Pues eso es lo que nos cuentan algunas crónicas que nos hablan de ese gran ejemplo de todo lo que no debía ser un matrimonio, ¿no? En este caso, además, entre monarcas, entre soberanos. Por una parte, y para dejar clara la cronología de esta historia, por un lado tenemos a Alfonso Sánchez, el que a la muerte de su hermano mayor, el rey Pedro, al cual se le había muerto los meses anteriores toda su descendencia legítima, pues se convierte este Alfonso Sánchez de forma casi inesperada en el nuevo rey de Aragón y también de Pamplona en el año 1104. Comenzaban así las 3 décadas durante las cuales se sentaría en el trono este Alfonso I el Batallador, y que duraría hasta su muerte, el 7 de septiembre de 1134, en Poleñino. Por el otro lado tenemos a Urraca, hija del rey Alfonso VI de León, quien conquistara este monarca Toledo a los musulmanes y además se sacara de la chistera el grandilocuente título de Imperator Totius Hispaniae, es decir, emperador de todas las Hispanias. Y pues que faltó de moral, este señor pues no andaba al mozo, ¿verdad? No, la verdad es que no. Para hacia el año 1108, cuando Alfonso de Aragón estaba enfrascado en expandir su reino por las 5 villas y la zona del Cinca, las cosas no iban precisamente bien para los leoneses. Y es que fueron durísimamente derrotados, una vez más, por los almorávides. Sí, porque estamos hablando del año 1108, pero cuando los almorávides llegan desde el norte de África en el año 1086... sufren una derrota espectacular en la batalla de Sagrajas. Pues ahora esa derrota... Los leoneses. Y esa derrota se vuelve a repetir pues unos años más tarde, en el año 1108, que es en el caso de esta batalla de Uclés que estás mencionando. Sí, o sea, que no era la primera vez que ocurría, además. Sí. Estos almorávides, que eran, que pertenecían a un imperio que había surgido en el norte de África y que había tomado ya el control de casi toda el Andaluz, que tenía una visión proselitista y bastante más radical del Islam que los reyes de Taifa anteriores. Pues en esa batalla de Uclés que comentabas, que fue un duro mazazo, ¿no? Del año 1108, no solo fue derrotado el ejército leonés, sino que además murió el único heredero varón que le quedaba al ya anciano rey Alfonso VI, el infante Sancho. O sea, que el infante Sancho muere en la batalla de Uclés y claro, aquí se nos produce, imagino, en León, pues una crisis dinástica tremenda de sucesión, ¿no? Tenemos una situación, también una crisis militar muy grave y algo que no había sucedido además hasta entonces, porque había sucesores, sí, porque Alfonso VI tenía más descendencia, pero eran todo mujeres, ¿no? Es decir, estaba a punto de producirse una sucesión al trono encarnada en una mujer, algo que no había ocurrido hasta entonces en los reinos hispánicos. Claro, porque la siguiente en la línea de sucesión era la infanta Urraca, la hermana de este Sancho, ¿no? Que además había quedado viuda apenas unos meses antes del que fue su primer esposo, Raimundo de Borgoña, con quien había tenido un hijo. En definitiva, ante esta situación de crisis, Alfonso VI quería casar de nuevo a la que iba a ser la nueva reina titular de León, a su hija, Urraca. Y su hija y sucesora, eso es. Eso es. Y ya sabemos que finalmente pues se casó con Alfonso de Aragón. Pero este no fue la primera opción, ni mucho menos. No. Hubo otras. Sí. O sea, que en el reino pues se comenzaron las luchas de poder entre las familias nobles más poderosas para postular a un candidato como marido de la futura reina. Algo que era todo un caramelito, pero que el viejo rey Alfonso VI pues también veía como un peligro. Claro, porque es que aquí, si elegía, por ejemplo, el monarca para nuevo esposo de su hija algún miembro de aquellas familias poderosas de la nobleza leonesa, gallega, etcétera, claro, estaba ese peligro de con ello pues desestabilizar los equilibrios de poder entre la nobleza y que eso provocara conflictos e incluso guerras civiles. Porque tú imagínate a un noble de una familia poderosa que se postula y tal, consigue casarse con Urraca, y que al ser rey podía ser una especie de rey consorte, pero ya sabemos cómo funcionaba la cosa. De hecho, ya lo vemos con el caso de Alfonso el Batallador, que quiere gobernar, ¿no? Dice, oye, que sí, tú eres la titular, pero que el hombre soy yo, ya sabes, con estas cosas de la época. Y claro, pues esto podía hacer que todos los intereses podían derivar a una familia noble, cuando ya sabemos que siempre existían rivalidades entre diferentes familias, pues por conseguir los mejores honores, los mejores puestos en la corte, por lo tanto mayor influencia, por lo tanto mayor riqueza, y esto podía desestabilizar totalmente el reino. Y aquí el rey Alfonso VI, ya anciano, pues lo podía ver como una amenaza y un peligro, que aún así el peligro llegó, pero de otra manera, ¿no? Desde otro lado. Pero bueno, sí, la teoría es verdad que pues no le faltaba razón realmente al hombre. Y de esos candidatos, ¿no? que pretendían casarse con
con la princesa, ¿no? Urraca. La que estaba a punto de ser la reina Urraca. Eso es. Pues destacaron el conde Gómez González, cabeza de la poderosa Casa de Lara, quien había llegado a ser alférez del rey y que además se mostraba como la opción preferida por la iglesia y parte de la nobleza, mientras que por otro lado estaba el primo de este conde Gómez, que era Pedro González de Lara. Vamos, que entre Laras había estado la cosa, ¿no? Sí. Con quien casara Urraca. Eso es. El rey, contrario a los intereses de gran parte de la nobleza, especialmente de la de Galicia y León, y también en contra de los deseos de su hija Urraca, comunicó la decisión de casarla con el rey Alfonso I de Aragón, contando como baza a su favor su demostrada valía como experimentado líder militar en aquella situación de crisis ante los almorávides. Claro. Prácticamente era el único en la península que estaba teniendo éxito contra los almorávides. Y eso que es verdad que en el año 1108, que es lo que está ocurriendo aquí, 1109, que es cuando se produce la boda, Alfonso todavía no es el líder militar casi indestructible e invicto que se acabará siendo en los años siguientes. Ha tenido participación militar en esos años, ya como rey desde 1104, pues bueno, ha conquistado Silla, que es Ejea de los Caballeros actualmente, llega a conquistar Tauste, aunque luego parece que se pierde y la recuperará más tarde. Ha conseguido avances importantes, ¿no? Todavía. Bueno, antes de ser rey, siendo monarca, su hermano Pedro I, es verdad que es Alfonso Sánchez, el futuro Alfonso el Batallador, quien lidera la vanguardia del ejército aragonés en la batalla de Alcoraz, que lleva a la conquista de Huesca, pero todavía, o sea, ya tenía un legendario de líder militar demostrado importante y todavía no llegaba ni a la altura del betún a lo que conseguiría llegar en los años siguientes, en las décadas siguientes, cuando conquista Zaragoza, Calatayud, Tarazona, Daroca, Tudela, Tauste, Repuebla, Soria, bueno, todo lo que sabemos. Se pasea por el Andaluz como quiere. Llega hasta Granada, o sea, que se viene arriba este señor. Bueno, pues todavía no había alcanzado, o sea, imagínate, y aún así ya tenía toda esa aura de líder militar consagrado. Al final, pues el viejo monarca leonés, que falleció en Toledo el 1 de julio del año 1109, se acabó saliendo con la suya y apenas 2 meses más tarde se llevó a cabo la boda entre Urraca y Alfonso de Aragón. El acuerdo matrimonial ya traía miga, Sí. porque para empezar de conseguir tener descendencia, este habría quedado por delante del hijo que ya había tenido Urraca de su anterior matrimonio, es decir, el que acabaría siendo el futuro Alfonso VII, quedando pues este niño pues totalmente relegado, ¿no? De la sucesión al trono, que como primogénito de Urraca, que era la reina propietaria, le correspondía. Pues de haber tenido hijos con Alfonso el Batallador, pues se habría visto desplazado, al menos según esos compromisos matrimoniales que nos hablan, ¿no? Esas capitulaciones. Pero bueno, ya sabemos que la pareja, Urraca y Alfonso de Aragón, no llegaron a tener hijos, pero esta situación y los excesos de poder que empezó a mostrar Alfonso como nuevo rey de León, ¿no?, provocaron que se fueran construyendo, formando pues núcleos de oposición nobiliar y también de las jerarquías eclesiásticas, no solo en torno a la propia reina Urraca, sino también alrededor de su hijo Alfonso, ¿no? Pues para, digamos, tener unos núcleos aglutinantes de oposición a este rey Alfonso, todo ello para intentar expulsar al rey aragonés de León, que al poco de producirse la boda, en ese año 1109, lo cierto es que es verdad que Alfonso el Batallador quiere mostrarse realmente como el único señor del reino, incluso por encima de su propia esposa, que al fin y al cabo era la reina titular, que no nos olvidemos, ¿no? Claro, porque una cosa es quien gobernara, pero otra cosa es quién fuera el propietario del reino y quien transmitiera, ¿no?, la herencia al reino. Y además en León no existían unas leyes que prohibieran, como en Aragón, que una mujer gobernara, aparte de ser la titular del reino, como pasaría a Petronila, que el caso ahí lo tenía vedado. Claro. En León no existía esa circunstancia. Exacto. Entonces, pues el hecho de que el batallador comience a entregar tenencias, honores y otras cosillas aragoneses y navarros en detrimento de leoneses y gallegos, pues os podéis imaginar, ponía estos de uñas ante un monarca que al fin y al cabo era un extranjero. Siempre hablamos de nobleza gallega y leonesa porque la nobleza del condado de Castilla fue bastante más... Estaba un poquito harta de la nobleza de León y de Galicia, que llevaban siempre las de ganar en la corte de mayor influencia, y eso hizo que, bueno, de hecho, incluso después de que Alfonso el Batallador deja de ser rey de León, pues muchos nobles seguían jurando fidelidad a Alfonso de Aragón. Y de hecho, por ejemplo, se ve que durante muchos años parece que dominó ciudades como Belorado, la propia Burgos. Pero bueno, esta es la circunstancia, pero lo menciono aquí por si acaso. Ya ante esas circunstancias, pues el reino de León acabó sumido en unas constantes guerras civiles en los años siguientes. La propia reina Urraca, que al fin y al cabo quiere hacer valer el poder que le corresponde por derecho y que aparentemente nunca había visto bien este enlace,
pues se va distanciando cada vez más de un Alfonso que, según las crónicas leonesas posteriores, la maltrataba, denominando al rey como celtíbero cruel. Celtíbero cruel, exactamente. ¿No? Que como siempre decimos, todo esto es propaganda, desde el punto de vista leonés, que lo ponen a Alfonso el Batallador a parir. Pero también es verdad que, bueno, es probable que no estuviera demasiado alejada de la realidad del momento en diferentes circunstancias que comentan, porque al final lo cierto es que la relación personal como matrimonio y también como enlace dinástico, pues entre Urraca y Alfonso, pues salió como el rosario de la aurora, o sea, salió fatal. A mí, o sea, de este asunto me sorprende, ¿no?, que se esgrima como, pues, como propaganda política para desacreditar a Alfonso el que maltrataba a su mujer, cuando en aquella época, bueno, el maltrato a las esposas estaba a la orden del día. O sea, Ya, bueno. era algo muy, muy común, que es que casi ni se veía mal, ¿no? O sea, que es que, no sé. Ya, bueno, pero sí, pero... Me parece curioso, cuanto menos. Bueno, Siempre me ha chocado. sí, pero claro, ahí se ve en el punto de vista de Urraca, que al final, desde el punto de vista, porque estas crónicas son desde el punto de vista leones y se utiliza toda arma posible, que además, bueno, en este caso con toda la razón del mundo, ¿no? Porque se habla de no solo que iba contra el honor de la propia reina por su dignidad de reina, o sea, sino además, pues eso, se habla hasta de violencia física en este caso, ¿no? Bueno, al final, el caso es que en el verano del año 1110 se produjo una insurrección liderada por el conde Gómez González de Lara, que hemos contado antes, que fue antiguo alférez del rey Alfonso VI, que había sido uno de los candidatos más importantes a casarse con Urraca y que, pues, oh sorpresa, resulta que no solo fue el líder de aquella insurrección, sino que también era, al parecer, según cuentan las crónicas de momento, amante de la reina Urraca, ¿no? De lo cual parece que se entera Alfonso el Batallador también. Pues, por supuesto, esta insurrección, liderada por este Gómez González de Lara, que, bueno, pues Alfonso, al Batallador, acudió a someterla militarmente. De hecho, aquí muere el conde en la batalla que se produce ese mismo año, pues muere ante las tropas del Batallador. Y desde entonces la guerra civil era ya abierta, ¿no? Son años de constantes luchas de Alfonso Batallador contra todos, contra medio reino de León, y los derrota a todos, de hecho, constantemente. Y en ese momento Urraca, pues, actúa ya de forma abierta contra las políticas de su marido, de su esposo, del otro rey, ¿no? Apoyando, en este caso Urraca, a los rebeldes e incluso enviando órdenes a muchos tenentes de fortalezas y ciudades importantes, pues para que desoyeran cualquier tipo de orden que les hubiera dado su marido. Es decir, a mi marido todo lo que os haya hecho no lo hagáis ni caso, que la reina soy yo. Y de hecho lo era, ¿no? Claro. Y así llegó el momento, ya en el año 1111, que nos cuentan las crónicas y también esta tradición forjada en la zona, que nos lleva de nuevo al castillo de Superca de Saragusta o del Castellar. Sí, porque ante los actos de la reina Urraca, el rey Alfonso decide hacerla prisionera y encerrarla en este castillo de las estribaciones del Ebro, mientras el propio monarca prosigue con la campaña militar para someter a los nobles y prelados rebeldes, cosa que, por cierto, acabará consiguiendo. O sea, se derrota a todo el mundo, ¿no? A todas las rebeliones que se producen Sí. en el Reino de León las derrota a todas, Sí. a todas. Y aquí regresamos a ese punto que comentábamos antes, ¿no? Siendo que todavía no se había conquistado Zaragoza, o sea, Saracusta, que apenas estaba a unos 20 kilómetros del castillo, y que este seguía estando más o menos, aunque ya no tanto, rodeada de territorio andalusí, es curioso que el monarca eligiera este lugar para encerrarla. Sí, porque sería más lógico haberla enviado a la retaguardia del reino, yo qué sé, a Loarre, a Monte Aragón, Claro. a San Juan a un monasterio tipo, bueno, ahí igual era más complicado, pero bueno, yo qué sé, a un lugar más, sería por castillos, ¿no? Aquí pues hay que entender que al fin y al cabo, en esta época las fronteras en la zona eran excepcionalmente permeables. O sea, no eran barreras invisibles, pero casi infranqueables, o nada parecido a la idea que tenemos de frontera hoy en día. Además, el encierro de Urraca se produce, repito, en el año 1111. Y hay que tener en cuenta que justo el año anterior se produce una importante campaña militar que afecta a la zona, ¿no? A esa zona, a las bajas 5 villas también y también a la actual Ribera de Navarra. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el rey de la taifa de Saracusta, de Zaragoza, Al-Mustaín II, pasa a la ofensiva en ese momento tratando de aprovechar pues esa ausencia física del batallador, que como estamos comentando tenía bastante lío en el reino leonés, sofocando rebeliones, ¿no? Estaba un poco liado, ¿no? Pues dice, voy a aprovechar un poquito a hacer una campaña militar. Pues Al-Mustaín II realiza una campaña por toda esa zona y ya incluso hasta las inmediaciones de Olite, o sea que ya en tierras navarras es bastante adentrado, ¿no? Hasta que por fin acaba respondiendo, evidentemente el rey Alfonso recibe la noticia, oye, que acabas de ganar a la enésima rebelión leonesa o gallega, etcétera, que sepas que el rey de Zaragoza te está atacando en la ribera del Ebro. Que aquí están pasando cosas también. Y claro, pues Alfonso acude
acude con sus mesnadas, recorre la península en sentido inverso. ¿Y qué ocurre? Pues que una vez más derrota a las tropas, en este caso zaragozanas, aragustíes, en la batalla de Valtierra del año 1110. Donde además no solo los derrota, sino que incluso fallece el mismo rey udí, de esta dinastía udita, de los udíes de Saragoza. Es el Mustaín II, que fue sucedido en el trono por su hijo Al-Malik, pero muy brevemente, pues a las pocas semanas, fue derrocado por los propios zaragozanos, quienes, hartos de una derrota tras otra contra los aragoneses y pamploneses, pues buscaron un liderazgo fuerte en los almorávides para tratar de avanzar el avance cristiano. Eso es. Pero Abd al-Malik, que fue el último rey de Zaragoza, de la tierra de Zaragoza, fue derrocado, pero no murió. No puede escapar, ¿no? Logra refugiarse, de hecho, en la fortaleza de Rueda de Jalón, ¿no? Convirtiéndose desde entonces, de hecho, en aliado y colaborador del batallador, y desde cuya posición fortificada en Rueda de Jalón, que está ahí en el río Jalón, pues desde cuyas tierras, por medio de ese valle del río Jalón, lo vemos en Google Maps, llegaba justo prácticamente enfrente, pero al otro lado del Ebro, estaba el Castellar. Es decir, claro, porque el río Jalón desemboca en el Ebro, pues, y en esta zona. Claro, da seguridad precisamente a ese castillo del Castellar de toda esa zona. Por lo tanto, en el año 1111 no era una fortaleza la del Castellar, pues digamos, tan aislada, entre comillas, en medio del territorio islámico, y también aislada del poder aragonés y de sus influencias, pues como podía haberlo estado 20 años antes, que es lo que comentábamos antes, claro, que es cuando luego mandó a construir el padre de Alfonso el Batallador, es decir, Sancho Ramírez. Había derrotado a los zaragozanos en la zona previamente y tenía a ese aliado ahí mismo, ¿no? Es verdad que llegan los almorávides a la zona, que además parece que en esos años incluso recuperan Tauste. Pero bueno, esto está un poquito con pinzas porque no se sabe muy bien qué pasa ahí. Pero bueno, es verdad que bueno, pues al final pues también está ese poder cercano de Rueda de Jalón que colabora, aunque sea musulmán, colabora con el batallador. Sí. Pues bueno, para ver si cae algo. Y allí pues acabó una urraca que, como comenta de nuevo Jerónimo Zurita, y abro comillas, y porque en esto y otras cosas la reina excedía los límites de mujer y se trataba más suelta y deshonestamente de lo que convenía, el rey la mandó poner en buena guarda en el Castellar, que era un castillo fuerte en la ribera del Ebro. Vamos, que aquí se está denunciando primero, según esta visión de Zurita, ¿no? Esa visión de una mujer que trataba de ejercer el poder, aunque le correspondía por derecho, pero que aún así excedía el papel que como mujer se supone que debía tener, ¿no? Por parte de esta visión pues ya masculina de la época. Además, posiblemente se está denunciando también sus relaciones con amantes como el conde Gonzalo González de Lara, que hemos comentado. Pero no solo con él, porque al final acabará teniendo, históricamente se conoce, también una relación amorosa con el primo del conde que también os mencionó antes, es decir, con Pedro González de Lara, que de hecho de esta relación entre Pedro y Urraca, de hecho nacen 2 hijos, ¿no? Tienen 2 hijos y bueno, y de hecho Pedro González de Lara intentó en varias ocasiones, aunque infructuosamente, casarse con Urraca, con la reina, convertirse así en su marido y conseguir todavía más poder, pero esta Urraca, también visto lo visto, con las relaciones que había tenido con Alfonso y tal, dijo, oye, la reina soy yo, así que voy a pues sí, relaciones, todas las que quieras y tal, ¿no? Pero trató de mantener su independencia sin someterse ya a ningún marido, y aunque fuera su amante, Pedro González de Lara y tal. Pero bueno, es que fue una época, ojo, es que, en fin, es que esto parece sacado de un guión de película, porque, claro, aquí llega el encierro, ¿no? Sí, y el caso es que, y ya para finalizar, la tradición nos cuenta que fue Pedro González de Lara, el amante de la reina, quien acudió con una hueste hasta el Castellar para liberar, como si del guión de una película se tratara, tal cual, a su amada Urraca, logrando escapar del confinamiento al que había sido sometida por su marido, el rey Alfonso I de Aragón. De hecho, todavía hoy en día existe una cueva en la zona que popularmente se la conoce como la Cueva de la Reina. Recuerdo a toda esta historia de la reina Urraca, que bueno, una reina de León que estuvo encerrada brevemente en este castillo de Castellar con todas las movidas que tenía con su marido Alfonso el Batallador. Pero bueno, como ya sabemos, el matrimonio, pues ¿cómo acabó? Pues acabó como el Rosario de la Aurora, ¿no? O sea, siendo anulado por Roma. Y a Alfonso, pues ya con el matrimonio anulado, pues no le quedó más remedio que regresar a sus dominios. Más que nada, porque el Papa le acusaba, le decía, si no vuelves y te excomulgo. Y eso ya para Alfonso ya era palabras mayores, ¿no? Claro, sí, no, le hizo una propuesta que no le quedaba más remedio que aceptar, ¿no? Que no podía rechazar. Entonces, bueno, pues una vez anulado ese matrimonio por Roma, Alfonso pues no le quedó más remedio que regresar a sus dominios, ¿no? Ya no era rey consorte, digamos, dedicándose en los años siguientes a acrecentar esos dominios, volviendo a tomar un papel importante ese castillo del Castellar, cuya historia os hemos contado hoy. Y ahí pues ese papel que tuvo, sobre todo en el papel de retaguardia, en este caso ya
previamente como punta de lanza en ese avance por el Valle Medio del Ebro y luego ya en la conquista de Zaragoza, que se desarrolla con ese asedio de 7 meses y que culmina el 18 de diciembre del año 1118 con la conquista cristiana y aragonesa de la ciudad de Zaragoza. Y hasta aquí la historia del Castellar, que como decimos, pues bueno, quizás no sea el castillo más espectacular de los que hemos hablado hasta ahora, pero tuvo mucha importancia y luego tiene esta historia de que, oye, toda una reina estuvo allí encerrada y bueno, que fue liberada, según toda esta historia que nos cuentan las crónicas, pues como si fuera una película de aventuras. Y nada, que igual podrían hacerla y nos la podrían poner después de las noticias un sábado o domingo a las 4 de la tarde, que qué mejor manera de que echar unas palomitas y de echar una siesta, ¿verdad? Pues bueno, hasta aquí Santiago ha llegado este programa y bueno, nos escuchamos ya en el próximo episodio. Hasta la próxima. Esperamos que hayáis disfrutado con estas aventuras en el Castillo del Castellar. Ya sabéis que todos los sábados tenéis a partir de las 3 de la tarde en la FM de Aragón Radio un nuevo episodio del programa, pero también lo más fácil es escucharlo en formato podcast en aragonradio.es, Aragón Cultura, historiaaragón.com y en plataformas como iVoox, Spotify, Apple Podcast y en el canal de Historia de Aragón en YouTube. Suscribíos, dejadnos vuestras opiniones, comentarios, proponednos nuevos temas y ya sabéis, si estáis suscritos, pues así no os podréis perder ninguno de nuestros programas. En la técnica hemos tenido a Joel Belda y te esperamos para seguir haciendo historia y viajar en el tiempo, como no, en Aragón Radio. Quedo callado. Historia de Aragón. Preguntar Con Sergio Martínez y Santiago Navascués. que te buscan, Pirineo, Pirineo. Cada uno que busque, que yo no soy menos. Contar a chicos, escuchar a viejos, antiguas batallas de caballeros, tallar en piedra la vida de tantos hombres y mujeres que por ti pasaron, ver chesos en Oza, plantar batalla, en sótanos la foz, la cabaña, jugar con la vida y ganarse el pan, hacer contrabando por la de Roldán. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. Castillo y Peñaforca, o al gigante de la Ribagorza, pasar Bachimaña cara al infierno, besar la gran facha en pleno invierno, ver Mondarruego, remontar el Ara, soltar ganao, pasao, ver Natuara, salir de Broto en julio a la fin, saludar amigos en Gavarní. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos.
flores para San Antón, quedar con las brujas en el turbón, enseñar secretos a compaire, solo dejar pasar a un tal Luciembriel, dejar libros por ayudar a padre, marchar de casa por nacer tarde, volver al tiempo al mismo lugar. Todos han cambiado, pero tú estás igual. Quedo callado sin preguntar, que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque. Y quedo callado sin preguntar, que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos.